Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast, como siempre. Y como siempre te doy las gracias por estar al otro lado, encantado de saludarte, quien te habla que soy yo, José Luis Martín, y en este ratito donde vamos a compartir diferentes conocimientos sobre eficiencia energética. Y lo vamos a hacer, como siempre, trayéndonos este podcast del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, donde precisamente logran ese 100% de autosuficiencia energética. Porque precisamente vamos a hablar en el día de hoy y en este ratito con César Díaz, coordinador técnico del proyecto de eficiencia energética del Museo Elder, que nos va a dar algunas de las claves de cómo están consiguiendo ese cambio en eficiencia energética en el museo, pues a través de la energía fotovoltaica, climatización o gestión inteligente de la iluminación, lo diré bien, entre otros aspectos. Así que quédate, disfruta y también adquiere algunos conocimientos como los que nos va a aportar precisamente César Díaz en este podcast que empieza ya. César Díaz es nuestro siguiente protagonista. Se trata de el coordinador técnico del proyecto de eficiencia energética del Museo Elder y está con nosotros y es una persona que lleva muchísimos años en el Museo Elder. Y para ubicarnos un poco, ¿cuántos años lleva César en el Museo Elder? ¿Qué tal? Pues desde el 2007, ahora voy a cumplir casi 19 años en el museo y soy de los 5 técnicos, pues casi el último casi que llegó. Pero ya llevamos aquí, bueno, casi media vida mía y casi toda la vida del museo. Me perdí solo los primeros años, pero bueno, más o menos tengo el pulso de todo lo que pasó desde los 25 años que hace que se inauguró. Claro, un aniversario que tenía lugar hace poquito y que, como bien dice César, pues bueno, son muchísimos años que lleva y que entra siempre en proyectos. Es muy cambiante este museo, luego lo hablaremos, pero dentro de todos esos proyectos resulta que llega el de eficiencia energética. Y claro, estamos en un momento donde realmente cada vez nos preocupamos mucho más, sin duda, de cuidar el planeta. El museo siempre lo ha hecho, luego también hablaremos de ello. Pero ¿qué es lo primero que piensa César Díaz cuando le dicen vamos a hacer un museo autosuficiente? Bueno, pues desde que yo llegué al museo, el museo es un proyecto súper bonito. La verdad que todo es muy cambiante, tanto a nivel expositivo como una de las partes que me toca a mí de las infraestructuras. Y tenemos que ser paradigma, no podemos ser un museo de ciencia y tecnología y adolecer en tecnología y en la ciencia aplicada. Entonces, yo desde que llegué teníamos problemas, hubo déficit a la hora de hacer el edificio. Hemos tenido problemas, por ejemplo, no había montacargas, el aire de acondicionado del museo no estaba del todo bien calculado, había déficit. Y si todo eso le sumamos que no paramos y más desde esta última dirección con José Gilberto Moreno, pues somos muy dinámicos y o estamos a la par de lo que queremos hacer en infraestructuras, en esas necesidades, o la verdad que estaríamos bastante fastidiados. Yo desde que llegué siempre quise que fuésemos esa bandera. A nivel personal me gusta, me motiva todo lo que es la eficiencia energética y ahora es una necesidad imperiosa. Ya no es oye, pues ya que somos de ciencia y tecnología, vamos a ser eficientes energéticamente. No, ya es algo imperioso en todos los ámbitos de nuestra vida, a nivel, en este caso de museo, y a nivel particular. Y desde ahí, pues, nace un poquito con esta dirección que siempre nos ha dado, digamos, nos ha validado las propuestas que tenemos. Empezamos por decir, oye, ¿qué tenemos que hacer para ser autosuficientes o por lo menos optimizar todos los recursos que estamos consumiendo? Que no son pocos. Solo en aire acondicionado, y lo saben quien tiene aire acondicionado en una casa, la diferencia entre verano e invierno de la factura eléctrica es bastante. Aquellos que no tienen recursos pues no se pueden permitir tampoco tener aire acondicionado. Nosotros como edificio público estamos obligados a tener, pero tenerlo en confort y que no sea una huella a nivel de cambio climático pues excesiva, o por lo menos minimizarla. Entonces, ahora sí quieres estructuramos un poquito las patitas que tiene este plan de eficiencia energética, pero lo que siempre hemos pretendido es que el museo sea un paradigma en sí y además enseñarlo. No es lo mismo una nave industrial en algún polígono industrial que sea puntera y que se lo queden ellos y que sea para su beneficio y el del medio ambiente, pero no divulgar lo que nosotros, que estamos obligados a divulgar todo esto. Bueno, en este caso, claro, uno de los detalles importantes, ha dicho César, es el aire acondicionado en un edificio donde parte de una base de un edificio histórico que tampoco puedes
a lo mejor cambiar mucho, ¿no? Y es el que es. Y tiene esta estructura y claro, te tienes que adaptar también. Luego hablaremos de climatización, ¿no? Pero entiendo que también es una complejidad añadida el decir, oye, pues mira, como decías antes, tengo una nave, pues mira, le pongo cuatro paredes, cierro todo lo que tenga que cerrar y hago lo que quiera. En un edificio histórico siempre hay unas limitaciones, ¿no? En este caso, el edificio, bueno, para que todos entiendan, el mar llegaba a la entrada del museo. Nosotros, las islas crecen comiéndose espacio al mar. Y en este caso eran almacenes de empresa británica, en este caso la Elder and Company, and Dempster, y el Miller. Y llegaba aquí y aquí había un almacenamiento de plátanos, tomates, todo lo que el Canary Wharf de Londres, y llegaban ahí. El edificio es de 1914, la fachada. Esta intervención que se hizo empezó en los años 90, el museo se inauguró en el 99. Es cierto que no tiene una protección porque se mantuvo lo que sería la fachada, lo que vemos del exterior, pero crecimos en volumen. Como verán, hay unos cubos muy grandes que ahora estamos haciendo una intervención que también les explicaremos. Entonces tenemos cierto tipo de restricciones, pero no tenemos una restricción, digamos, de preservar patrimonio tal cual. Debajo de nosotros, no se olviden que tengo dos niveles de parking, de aparcamiento. Las obras sí son conjuntos. Las explotaciones de este caso Sagulpa, el Museo del Gobierno de Canarias. Pero sí hay un espacio para tener un museo, un espacio muy muy grande para poder albergar muchísimas cosas, que ese espacio tiene mucho aire y hay que refrescarlo en invierno y que no haga mucho frío tampoco, perdón, en verano, y que no haga mucho frío tampoco en invierno. Claro. Pero sí tiene sus restricciones. Bueno, en el caso, por ejemplo, de todo lo que están haciendo, ¿qué es lo que más le llamó la atención sobre este proyecto de eficiencia energética? Los cambios en climatización, envolvente, fotovoltaica, ¿qué fue lo que más ha llamado la atención? Pues son todas las patitas tienen que ir unas con otras enlazadas. Lo importante en eficiencia energética es un poco donde incidimos, incluso antes de este proyecto, hace un año ya empezamos a decir, oye, tenemos que producir nosotros la electricidad, vamos a ver cuánto producimos. Y el primer proyecto que hicimos fue una instalación fotovoltaica que no da para todo, pero es un primer comienzo en dos cubiertas de la parte alta del todo, que eran las menos agresivas, y nos servía también para ese pulso, para ver cómo podemos ir acometiéndolo. Porque una cuestión muy importante es producir nuestra propia electricidad, pero algo muchísimo más importante, donde no se suele dar cuenta las personas, es optimizar nuestros consumos. O sea, por mucho que yo produzca, no voy a ir gastando, no puedo derrochar, tengo que optimizar. Y ahí es donde entran las otras patitas. Entonces, empezamos por producir nuestra electricidad, ser no autosuficientes, pero ser una parte de no comprar tanta electricidad, que como todos sabemos en Canarias y explicamos aquí a los niños, ahora sí hay parques eólicos y fotovoltaicos, pero si no, llega combustible, se quema y eso produce electricidad. El combustible es finito y la quema de combustible contamina. Entonces vamos a evitar por ahí. Hace algunos años hicimos compra de energía renovable, que era otra forma también a nivel social, sobre todo a nivel de responsabilidad social corporativa, que también es importante enseñar eso, y teníamos los certificados de que toda la energía que consumimos venía renovable. Pero hemos pasado a producir. Una vez que estamos produciendo, ahora hablaré de la segunda parte de producción, estamos ya produciendo en horas de sol. Ten en cuenta que la producción fotovoltaica es fotovoltaica. Si hay sol, hay producción. Si no, no hay. Entonces, con los últimos que ya tenemos, la planta la tenemos operativa, desde las 11 de la mañana en un día normal en Canarias hasta las 5 o 6 de la tarde somos autosuficientes y tenemos excedentes. Pero antes de esas horas no hay sol. Por muchas paneles o placas como que pongamos, no hay sol, no podemos, y por la noche no va a haber. Entonces tenemos también que optimizar esos consumos nocturnos y esos consumos previos y post puesta y salida del sol. Entonces por ahí es por donde vamos. En el caso, por ejemplo, y un detalle también importante que hacía referencia hace un poquito, de todo lo que están haciendo, no solo lo van a hacer y va a servir para que el museo sea autosuficiente, sino que encima también va a servir para educar a todos aquellos que se acerquen hasta el museo, ¿no? Que también ha sido siempre algo muy importante en la labor que ustedes desempeñan. Si hay una placa fotovoltaica, explicar cómo funciona, ¿no? Si hay una lámina de envolvente, para qué sirve y cómo funciona, ¿no? Eso también lo van a llevar a cabo. En todo lo que hacemos en el museo, date cuenta que las máquinas de vending las queremos que sean transparentes, para, aparte de ver el producto, que se vean los mecanismos. Todo tiene que tener una explicación. Y en el museo, en el caso de la fotovoltaica, hemos colocado lo que serían los inversores, la zona donde se maneja toda esa electricidad que captamos por el sol,
en una vidriera en segunda planta donde vamos a explicar cómo funciona la fotovoltaica, cuáles son los elementos clave, porque todo es lo que decía, no solo tenemos que ser, sino parecer. Tenemos que enseñar todo eso para que todos sepan lo que puede extrapolarse. En este caso nosotros somos Gobierno de Canarias, también Consejería de Turismo. Queremos decir, oye, no solo en una casa, sino en un hotel, en una intervención, cualquier intervención que se haga, vimos del turismo, lo que se puede hacer, y por eso también somos ese espacio de comunicación. Hay jornadas también de divulgación para que vengan profesionales, que vengan personas visitantes, para que todos puedan llegar. Y en este caso la fotovoltaica la vamos a explicar con un módulo fotovoltaico, con la instalación funcionando y que veamos en un panel cuánto estamos produciendo sobre la marcha. Todo eso lo vamos a explicar y estamos en esa fase. Primero tenemos que tener esa infraestructura y ahora vamos a comunicar esa infraestructura. Cuando ya tenemos, como decía, la parte de producción, tenemos que decir, oye, ¿dónde tenemos consumo? Pues tenemos consumo en todo lo que requiere electricidad. Como decía, una parte muy, muy, muy importante es el aire acondicionado. Cuando llega al museo tenemos un contrato de potencia. Para que se hagan una idea, cuando tienes la electricidad en tu casa, tú pagas por una cantidad de energía contratada, que es el máximo que puede llegar, 3 kilovatios, 5 kilovatios, y después por lo que consumas durante el día. Pues el contrato que teníamos de potencia era casi el doble, no llega al doble, pero bueno, un 70-80% más de lo que tengo actualmente, porque la máquina que teníamos al principio era tan antigua que necesitaba muchísima potencia de arranque. Fuimos poco a poco haciendo, esto es un proceso, estamos en este año de lucha, de hacer muchas cosas a la vez, pero es un proceso que no se hace de un día para otro, es poco a poco. Y efectivamente nosotros notamos un cambio muy, muy, muy acuciado de el verano al invierno. En verano, aunque en Canarias también hay que diferenciar, verano e invierno no es tanto, pero sí es cierto que ahora con olas de calor, lo hemos visto, hay un consumo excesivo. Entonces, los equipos de aire acondicionado es una tecnología que avanza muchísimo. Entonces hemos optado o apostado en la licitación por equipos de alta eficiencia, los que tengan mayor eficiencia, que se puedan adaptar al museo, por supuesto. Cambiar todos los equipos y todas las instalaciones para que sean más eficientes. Pero como antes decía, somos muy cambiantes, donde ahora tengo una exposición con 4 panelados, a lo mejor mañana tengo un espacio diáfano. Y el problema que me he encontrado por ahora es que yo podía controlar por zonas, pero esas zonas cambian. Entonces, no solo quiero producir frío, o sea, dar confort térmico, sino darlo en el momento y en el sitio que se precisa. Y para eso algo muy, muy, muy importante es que cada equipo va a tener su sonda y su sensórica para saber qué temperatura hace, dónde está ese equipo, y puedo controlar cada uno individual. Es como tener un panel en el que tienes tu casa por habitaciones y vas dándole, pero tus habitaciones son cambiantes. Claro. A lo mejor también tenías un niño, lo cambias, dice, oye, pues ahora tengo 3. También la carga térmica no es lo mismo. Un espacio público donde puedo tener 200 personas en un sitio que tener 3 personas. Entonces, eso es lo que tenemos que equilibrar muy bien. Producir lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos y en la medida que lo necesitamos. Para eso son equipos más eficientes, una mejor distribución y un control de esa información, y con esos datos decirles a cada equipo qué es lo que tienen que hacer y cuándo tienen que cortar y cuándo no. Y ahora mismo, por ejemplo, no lo tenemos por partes y no somos eficientes. Entonces, todos esos cambios es una de las patitas que estamos haciendo de aire acondicionado. Claro, un ejemplo sería, viene un colegio, vienen 80 niños y niñas que están, pues a lo mejor en el salón de actos, y dices tú, bueno, pues el salón de actos voy a necesitar que tenga un poquito más de fresco, y el resto del edificio no hace falta que esté fresco. Pues a lo mejor reducir esa carga de un lado y llevarla a otro, ¿no? Podría ser un ejemplo a lo mejor para que funcione. Exactamente. Eso es uno de los puntos que estamos haciendo. Eso se puede hacer con la tecnología que hay. Pero pues, imagínate que ese salón de actos, mañana sean 3 salones de actos. Ahí es donde voy, porque es verdad que el salón de actos tú le pones una temperatura y cuando se pasa enfría, cuando no, eso lo podemos controlar. Pero ahora mismo, si vas al museo este mes o vas dentro de un mes y medio, vienes dentro de un mes y medio, probablemente no sepas ni ubicarte del todo porque ha cambiado muchísimo. Esa es la respuesta que tenemos que hacer, y ser muy, muy eficientes y dar en el momento en el que necesitamos ese frío. Y encima, que ese frío que producimos consuma mucho menos. Si consumen menos, es más eficiente. Yo tengo a los visitantes en grado de confort, están contentos, les gusta. Todos dicen, no notas. Lo bueno del aire acondicionado es cuando no notas que haya calor y frío, cuando no sabes ni que hay aire acondicionado. Y encima requiere un consumo eléctrico menor, pero es que encima
el consumo eléctrico se lo doy de mis propios medios, ahí es donde estamos haciendo ese tren vagón a vagón, donde vamos siendo eficientes. Y ahora si quieres te hablo de la tercera patita para que veas que también todo tiene que ver. ¿Y la tercera patita es? La tercera patita, como te decía, la intervención que se hizo en el museo, cuando se hizo museo, como verán hay varios volúmenes. Tenemos uno bajo, que es el espacio diáfano grande del museo, en planta baja, pero después tenemos primera, segunda y tercera planta y tiene unos cubos de vidrio exteriores. Por ahí entra mucho calor. Por ahí entra mucho calor, por lo cual los equipos de aire acondicionado tienen que mover una masa de aire muy grande para enfriar. Tienen que enfriar un volumen de aire caliente muy grande, porque entra mucho calor. Entonces estamos haciendo una intervención que tiene dos partes. Una es en los cristales exteriores, en todos los del cubo, estamos poniendo unas láminas de protección ultravioleta, por lo cual repelemos la ultravioleta y también una gran parte de la infrarroja. Entonces estamos consiguiendo que de la temperatura que hay en el exterior y que penetra a través del cristal, bajar 10 grados. No es lo mismo enfriar una habitación que está a 35 que enfriar una habitación que está a 25. Porque cada grado, además, es un 8% más. Cada grado de temperatura que quieras bajar en tu casa es un 8% más de consumo, de media. Entonces, estamos diciéndole a algo que esté, o sea, estamos diciéndole al aire del museo, no vas a estar tan caliente, vas a estar más frío. Y además, en todas las zonas de tercera y segunda planta que tienen cristales, que son como ventanales al exterior, vamos a colocar unas láminas de tecnología que se llaman electrocromáticas, que son unas láminas que se colocan por el interior y yo controlo la transparencia. Por lo cual es como tener una cortina por cristal, sin que tarde lo que se baje la cortina. Y eso lo que consigo es, aparte de la visión de futuro, de presente futuro que estamos dando, estamos parando también en torno entre 4, 5, 6 grados más. Cuando lo tengo como persiana, cuando lo tengo transparente, no me permite pasar. Entonces, vamos a bajar una media, no es una sumatoria real, no son 10 más 6, 16, pero entre 12, 13, 14 grados de lo que podría penetrar del exterior al interior. Damos un aire también de modernidad, porque no es lo mismo poner una cortina o poner un cerramiento al uso. Lo estamos haciendo con la última tecnología, que encima la controlamos a nivel eléctrico, a nivel de todo con sensores, como las luces de los baños, que cuando entras se encienden, claro. ¿Vale? Pues estas también vamos a controlarlas, que se pueda ver el exterior, con sensores de movimiento, todo eso es lo que estamos ahora mismo también viendo el uso, porque una cosa es la teoría, y una vez que tenga aquí 25 niños que se estén acercando al sol, a lo mejor los tengo que limitar en horarios de visita, porque todo eso también consume, ¿va? Pues para que te hagas una idea, en cuestión de confort, le estoy diciendo, el volumen de aire que vamos a enfriar va a tener unas temperaturas muchísimo más bajas, por lo cual los equipos no van a esforzarse tanto. Si encima los equipos son de primera categoría, que trabajan de forma muy eficiente en el momento en el que se lo estoy diciendo, vamos a consumir muy poquito. Y si encima ese consumo se lo estoy dando yo, la electricidad, pues ahí ese es un poquito esa patita. Eso claro. Es lo que estamos haciendo, es en conjunto. Sí, porque efectivamente todo esto, equipos más eficientes, a lo mejor pues, no sé, todo lo que van a requerir pues, podría tener, ¿no?, un mayor consumo, pero también si ustedes proporcionan ese consumo, sin duda al final, antes y en otro podcast que grabamos con Tai, precisamente, ¿no?, Tai González, decía que bueno, que todo esto reduce la factura eléctrica, climatización reduce la factura eléctrica, al final les van a tener que pagar a ustedes. Bueno, ahora vamos, casi, ¿no? Ahora vamos, mira, como te decía antes en fotovoltaica, supongo que te lo habrán explicado, nosotros ahora mismo, como no estamos vertiendo, mientras tengamos el 100% cubierto, desde las 11 hasta las 5, vamos a decir, hay una producción que no estoy aprovechando. Entonces, la patita siguiente, vamos a irnos al almacenamiento, para poder almacenar todo lo que no estemos utilizando, que no necesitemos ahora, para poder usarlo cuando no haya sol. Estamos trasladando esa electricidad, que es un poco, como te dirán, chirasoria, es algo así, es almacenando para cuando necesitemos. Vale, esa es la idea del almacenamiento que estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo las simulaciones, como todavía no tengo la obra de aire acondicionado acabada y demás, pues estamos consumiendo más de lo que necesitamos, pero estamos con esas simulaciones y yo confío en que seremos autosuficientes. Es cierto que un día de invierno donde no haya sol, pues hay momentos en los que no, por eso también tenemos
la corriente eléctrica, pero como consumimos mucho menos, pues vamos a ser muy eficientes igual. Y es un poquito lo que queremos enseñarles a todos. Con el uso también, que todos los que vengan sepan que con pequeños gestos en sus casas también pueden ir bajando ese consumo. Todo va a tener, en la parte de climatización, vamos a explicar cómo funciona el ciclo de Carnot de producir frío y demás, y en la de la envolvente van a poder ver y van a experimentar ese cambio de temperatura y cómo se hace transparente y cómo no, y explicar esa tecnología. Además tenemos una zona donde tenemos una pequeña, no es la casa inteligente, sino una zona de domótica, donde vamos a explicar también que todos esos datos, y los puede hacer cualquier familia en su casa, cómo se pueden tomar esos datos y poner la climatización cuando te estás acercando a tu casa, parar el termo en remoto cuando te vayas 2 días fuera, todo eso, cómo saber que a lo mejor hay que tapar el caldero cuando estemos calentando el agua para hervir pasta. ¿Por qué? Porque si no estamos perdiendo, esa electricidad se va porque nos tapamos el caldero. Esas pequeñas cositas del día a día queremos enseñarlas también para que no digan, es que claro, ustedes son un edificio público y demás. No, cada uno en casa puede hacer también, cerrar ventanas. Si pones aire acondicionado, no abras las ventanas porque estás perdiendo. Todo ese tipo de cuestiones es un poco lo que queremos también, esa parte de divulgación que es la nuestra. Sin duda. Y todo esto, claro, lo ponen en marcha, sacan adelante un proyecto, ¿no? No voy a decir faraónico, pero sí bastante importante. Pero ¿cómo coexiste este proyecto con el día a día del museo? Porque el museo no ha cerrado ni cierra, y cada vez que hacen cambios tampoco lo hace, ¿no? ¿Cómo coexiste para que no, digamos, incomode un poco a lo mejor al que visita el museo? Pues sí, es una de las claves y es un encaje de bolillos lo que estamos haciendo. El año pasado cambiamos uno de los ascensores, teníamos 2. Solo con un ascensor nuevo estamos consumiendo un 75% menos, ¿vale? Con respecto a eficiencia energética. Pero claro, estuvimos durante mucho tiempo con un solo ascensor, muy lento, con menos capacidad. Pues priorizamos, enseñamos a decir, oye, si cogen la escalera, aquellas personas que pueden, es cierto que las personas con movilidad reducida no podemos, pues además de a nosotros solucionarnos un problema de movilidad vertical, pues también vas a aumentar tu salud, estás invirtiendo en tu salud, estás ahorrando a nivel de gasto eléctrico, todo eso. Tenemos que también divulgar, mientras yo soy de los de, mira, nos estamos trabajando para ti, a los de, disculpa, obras. O sea, sí, son obras necesarias. Cuando uno va a cambiar la bañera por un plato ducha, sabemos que a lo mejor hay 2 días, a lo mejor que medio te tienes que remojar, no te puedes duchar, pero oye, es lo que hay, ¿no? Entonces, aquí sí es justo lo estaba hablando con los compañeros, pues somos 5 los que coordinamos, yo llevo esta parte, yo soy el malo, cuando se rompe algo, soy yo el que tengo la culpa y el que tengo la solución en este caso. Entonces tenemos que ver muy bien porque nosotros no paramos. Probablemente probablemente no. Hay días en los que tengo que cerrar parte del museo. ¿Por qué? También por seguridad. Por seguridad de nuestros visitantes y por seguridad de los operarios de la obra. Entonces hay momentos en los que haré parones de zonas y hay momentos en los que tendré que ver con la dirección, bloquear a lo mejor algunos días de calendario para poder acometer, porque lo que necesitamos es acometer lo más pronto posible en las condiciones de seguridad y con la menor interferencia con nuestra actividad. Pero sí, hay cosas que son evidentes, que sí, hombre, si tienes que colgarte el techo y van a caer trozos de techo por lo que sea, siendo extremo, lógicamente tendrás que cerrar esa parte, o a lo mejor tienes que cerrar el museo por seguridad, claro, para que no afecte a nadie. Esas son las obvias, pero a lo mejor si tú estás grabando un podcast y el vecino de arriba está de obra, a lo mejor no puede grabar el podcast porque está de obra. Cierto. Pues un poco en esa línea es en la que tenemos también que validar. No puedo hacer una obra en la que a nivel de ruido influya en una conferencia, por ejemplo, claro, o en el confort de nuestros visitantes, porque nosotros no podemos decirle, es que hoy tienes un museo en el que a lo mejor tienes menos confort a nivel... Pero bueno, igual que cuando quite el aire acondicionado, habrá días en los que no tendré aire acondicionado, porque estoy cambiando una máquina por otra y estoy ajustándole y demás. Pero que son cuestiones que sabemos. O sea, de todas formas, la clave también es comunicar. Yo creo que es necesario las obras en las ciudades, en todos lados. Si comunicamos, si quien va a entrar a visitarnos lo entiende, lo sabe, ya después verá qué grado de molestia puede tener, pero bueno, es nuestra función. Bueno, otro detalle importante también es que es un museo, como decíamos antes, ¿no?, muy cambiante y siempre ha estado a la vanguardia, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible, e incluso pues un pasito por delante, hace 2 años si no me equivoco,
ponían en marcha la casa inteligente, también han dado avances, ¿no?, en domótica, con lo cual siempre van, como bien decía, ciencia y tecnología, un paso por delante, un poco para explicarlo, y luego ya también, pues si esto va cambiando, se van adaptando, ¿no? Cierto, el proyecto de la casa inteligente hace 2 años empezó en pandemia, imagínate con todo lo que llevaba. Aquí estaban de obras en la casa inteligente mientras hacíamos los PCR. Ya no nos acordamos casi de la pandemia, pero aquí estuvimos colas de coches y colas de personas para hacer los PCR. O sea, fíjate lo cambiante que somos. Tuve que montar baños para los enfermeros, para que te hagas una idea de... Pero sí, siempre vamos a la vanguardia. La casa inteligente es algo que apostó la dirección del museo con nosotros para enseñar también hacia dónde nos dirigimos en eficiencia energética, y ahora mismo algo que todos sabemos que desde el 2024 está, que es la inteligencia artificial. Yo no concibo, yo en mi día a día lo uso todos los días. También soy consciente de cuáles son las limitaciones y cuál es la supervisión que hay que llevar. Y en este museo, efectivamente, la casa inteligente lleva inteligencia artificial. La parte domótica que te hablaba antes también tendrá asistentes de inteligencia artificial para poder también ayudarte a esas decisiones, a leer esos datos. De ahí a tomar decisiones ellos también se puede llevar, pero bueno, hay que supervisarlo. El aire acondicionado, en este caso, va a tener sistemas inteligentes de gestión. Sinceramente ahora mismo no sé, porque esto va cambiando, se le puede meter un asistente de inteligencia artificial, pero todavía no tenemos esa necesidad, pero sí necesitamos enseñar qué va a haber, qué es la casa inteligente. Por eso decía que adelantamos para decirte, oye, por dónde van los tiros, por dónde va a ir esa evolución tecnológica y de uso doméstico y de uso cotidiano. Pero hay otras cuestiones que es verdad que hay que ir poco a poco, ir viendo cómo se asientan, y hay algunas que no son necesarias. Y algunas que con la tecnología actual, tomando unas decisiones, con unos algoritmos, pero de, oye, cuando pase una temperatura baja, son las necesarias. Pero sí, nuestro afán es explicar el pasado, como también lo tenemos, con mucha arqueología industrial, el presente y el futuro. Y lo que se aplique, por lo menos, que sepan cómo se aplica y por qué, y también las posibilidades que tiene. Con lo cual la inteligencia artificial, como bien indicas, también va a formar parte de todo este proyecto y tendrá su huequito que a lo mejor pues va ganando entero dependiendo también de cómo aprenda, ¿no? Efectivamente, y se está viendo ahora mismo, incluso la normativa todavía sobre inteligencia artificial está casi que van a necesitar inteligencia artificial para hacer la normativa de inteligencia artificial al ritmo que va, porque no damos avío. Entonces hay que ir con pie de plomo en este caso. Yo soy un defensor del uso racional y entenderlo, y entender qué es lo que estás haciendo, pero si tenemos que explicar, lo que no podemos es negarla. No podemos negarla, ahora mismo nos está rodeando en todo y tenemos que ir con ella. Y te digo, lo bueno es que nosotros tenemos proyectos siempre abiertos. Toda la tecnología que estamos poniendo de vanguardia se le puede incorporar cerebritos con sus algoritmos y con todo para poder optimizarlo y enseñar que se puede y cómo lo hacemos nosotros. E incluso mucha gente viene y nos dice, pues mira, yo tengo esto. Pues es cierto, son aplicaciones que se están viendo actualmente. Avanza muy rápido, no podemos tampoco preparar un proyecto para dentro de 3 meses y cuando ya lo presentemos digamos, uy, que salió la 2.0 y estamos nosotros. Entonces tenemos que ir con una tecnología que se demuestre, que ya lleve años, que esté comprobado que tiene la eficiencia y lo que nosotros pedimos. Y esto de esa incorporación tenemos que hacerla, pero también es cierto con cabecita. Exactamente. Bueno, para ir acabando ya, esto que están haciendo en el Museo Elder, lógicamente se podrá replicar en otros edificios públicos, en otras instalaciones, en otras edificaciones, ¿no?, que también tengan pues o estén habilitadas para poner placas fotovoltaicas, toda esta placa envolvente también, ¿no?, todas esas láminas envolventes, con lo cual van a servir de ejemplo, ¿no?, de cara a otras edificaciones o edificios, vamos a decirlo así, ¿no?, de la administración pública, donde también se pueda dar ese paso. Efectivamente, nosotros, como te decía, nosotros somos Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo y Empleo. Como edificio del Gobierno de Canarias estamos obligados, solo como edificio, por uso de museo estamos muchísimo más que obligados. Y además, esto es gracias también a fondos europeos. Y los fondos europeos son los de resiliencia, que es un poquito también dentro de turismo. Lo que queremos es demostrar que Canarias tenemos sol, pero que también no solo aprovechamos para broncearnos. Por ejemplo, en este caso, que también con ello podemos producir. Yo estudié también ingeniería y me acuerdo de que teníamos que pedir permiso, me acuerdo al Cine Royal y demás, para ver sus instalaciones de aire acondicionado y demás.
aquí no va a hacer falta. Aquí lo que pretendemos es que incluso vengan aulas a ver efectivamente lo que hay, una instalación funcionando in situ, que hagan las preguntas, que puedan verlo, y aquel que tenga curiosidad que también pueda ver cómo funciona. Y además, también dentro del plan de divulgación queremos hacer jornadas donde vengan desde directores de hotel, de empresas, para que vean también qué aplicaciones, porque es cierto que en climatización estamos usando una tecnología que más o menos está ya consolidada, pero es que en la envolvente se desconoce. La gente se sorprende con el uso, y con todo el mundo me pregunta, oye, ¿cómo te lo están haciendo? Pásame la ficha técnica, ¿qué cálculos tienes? ¿Por qué? Porque es algo novedoso. Hasta ahora va cambiando, y en fotovoltaica, aunque no sea novedoso, sí tenemos lo último que hay en fotovoltaica, ¿cierto? Pero también el verlo, ver cómo funcionan los inversores. Ah, pues claro, hay cables que hay que pasar de las placas al inversor, del inversor a donde tengo la entrada de corriente en mi casa. A veces no te das cuenta de ello, no sabes muy bien qué es lo que conlleva. Yo quiero poner una placa, ya, pero tienes que ver tu casa también, claro, y ver. Entonces, todo eso es lo que pretendemos también, ese aulario vivo, que vengan a visitar el contenido y ahora mismo también el continente, que es un poquito lo que pretendemos. Nos debemos al Museo de Ciencia y Tecnología, Gobierno de Canarias, en Canarias, con turismo, con todo, pues no nos queda otra. Con lo cual tendremos dentro de nada un museo autosuficiente al 100%, ¿verdad? Sí, como te decía, esa es la idea y lo tendremos, pero es cierto que cuando hicieron el hierro 100% sostenible, cuando el primer día lo consiguieron, lo hemos conseguido, tuvieron 3-4 días, pero es cierto que en condiciones, porque dependemos de la fotovoltaica en este caso, en condiciones muy malas de sol, pues en este caso lo que seremos es de los más eficientes que hay. Pero sí, o sea, ¿seremos autosuficientes al 100%? Sí. ¿Todos los días? No lo sabemos, vamos a ir poco a poco, pero como todo avanza, vamos a ir optimizando. Como te decía, solo con lo de los ascensores también cambiamos y reducimos hasta en un 75% el consumo. Las luces ya son LED, estamos haciendo un uso racional de todo lo que tenemos. Entonces yo confío en que podamos sostenerlo, como dicen, no es solo llegar al éxito, sino mantenerte en él, pues un poco en esa línea. Bueno, esa línea es la adecuada, la indicada, y está claro que el proyecto no solo es ilusionante, sino también va a ser seguramente copiado, y ustedes se van a encargar de que así sea, por otros que seguramente también facilitarán, no solo que tengan menos gastos, sino también que faciliten o que ayuden a que el medio ambiente, ¿no? y el mundo donde estemos pues pueda durar un poquito más, ¿no? Que yo creo que también es el objetivo de todos, ¿no? Que el mundo sea un poquito más sostenible, que estamos dando pasos para que eso para que así sea. Sí, no hay, como he visto camisas, no hay Planet B, solo hay Planet A, es el que tenemos que cuidarlo, que cuidarlo, y desde Canarias más somos muy sensibles, estamos en un sitio que es muy privilegiado, pero se nos puede ir todo al traste, y a nivel de sociedad, a nivel individual, a nivel de familia, y a nivel global, pues sabemos que se está yendo un poquito al traste, pero tenemos que todos contribuir. Lo que no me vale es que yo, es que como tengo en mi casa y soy solo, no, todos podemos hacer pequeñas cositas, y en este caso nosotros, nuestra función pública, en este caso nuestro deber público es hacerlo y decir también cómo se hace. César Díaz, técnico y en este caso coordinador técnico del proyecto de eficiencia energética del Museo Elder, muchísimas gracias, enhorabuena y muchísima suerte. Gracias a ustedes, y vamos a ponerlo en marcha todo. Pues terminamos este podcast, y como siempre tan solo me queda darte las gracias por estar, porque estés al otro lado, porque yo estoy por aquí, tú estás por ahí, y sin duda, bueno, el hecho de que estés disfrutando, escuchando estos podcasts, para mí es un auténtico placer. Tenemos más de 300 capítulos, muchísimos más, ya sabes, de World Media Podcast, hablando de cine, de música, de todo un poquito, así que te invito a escuchar alguno de ellos. Y bueno, si dejas alguna reseña, algún comentario o algún like, yo estaré encantado de que lo hagas. Te espero en un siguiente capítulo, cuídate mucho, y como siempre digo para acabar, ya sabes, que tu podcast te acompañe. Hasta pronto.